Saludos a todos. El día de hoy vamos a estar viendo lo que son las estructuras repetitivas. En las estructuras repetitivas nosotros tenemos lo que son lo que es las vamos a borrar esto. Lo que son los ciclos while, que es el ciclo mientras, que son ciclos que van a ser controlados por contador y controlados por centinela. ¿Qué quiere decir controlados? Quiere decir que la condición que se va a colocar en esta estructura repetitiva va a ser por medio de un contador, en este caso. Y cuando coloquemos el ciclo controlado por centinela, va a ser en la condición, va a ser el centinela el que va a decir cuándo tenemos que salir, ¿sí? Y de la misma forma está el do while, que es el hacer mientras, que tiene también ciclos controlados por contador y controlados por centinela. Trabajan con las mismas condiciones, ¿verdad? Y por último tenemos la estructura repetitiva for, ¿sí? Esta es estructura para o desde, ¿sí? ¿Qué quiere decir estructura repetitiva? Pues la estructura repetitiva lo que va a hacer es repetirnos varias instrucciones que tenemos en el programa, ¿sí? ¿Qué instrucciones vamos a repetir? Supónganse que nosotros vamos a ingresar 10 notas, ¿verdad? Entonces se va a mostrar en pantalla, ingrese la nota, ¿sí? Y después vamos a leer con un dato. Nosotros vamos a mostrar la nota, o podemos hacer cualquier cosa con ella, sumarla o lo que sea, alguna operación. Y esas son las instrucciones que se van a repetir. O sea, es un bloque de instrucciones que se va a repetir. A ese bloque de instrucciones, según la presentación que les di, se le llama cuerpo del ciclo, ¿sí? Ese cuerpo del ciclo es el que contiene todas las instrucciones que se van a repetir. Bueno, como primer punto vamos a ver lo que es el while, ¿sí? O el mientras. Vamos a hacer dos ejemplos, ¿verdad? También en la presentación les coloqué qué significa un contador y qué es un acumulador. Entonces aquí vamos a ver cómo se utiliza el contador como un dato, ¿sí? El contador pues es el que nos va a servir para contar. Si vamos a ingresar 5 datos, el contador nos va a contar los 5 datos. Y entonces aquí vamos a utilizar el contador como un dato más. Y cuando lo tenemos como un dato, el contador, se va a generar automáticamente la información, ¿sí? Y no vamos a tener que ingresar nada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo vamos a ver aquí de esta manera. Vamos a generar un listado de 10 números y sus cubos respectivos. Mostrar el número y el cubo, ¿sí? Y como se dan cuenta, no dice ingresar, porque no vamos a ingresar ningún dato, sino que se va a generar automáticamente. Entonces nosotros vamos a hacer el diagrama de flujo. Igual, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí el inicio. Bueno, mejor vamos a colocarlo así para que ustedes lo logren ver. Y aparte yo reduzca
el espacio, ¿verdad? Inicio. Como es el contador el que va a generar, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener aquí lo que vamos a declarar. Va a ser, el contador siempre va a ser entero, ¿sí? Y le vamos a colocar cont. Cont va a ser igual a 0, ¿sí? Y vamos a colocar cubo, porque dice que solo tenemos que generar los 10 números. Entonces el que va a tener el número va a ser el contador y solo tenemos que colocar el cubo, ¿verdad? Esa va a ser la variable que vamos a encontrar. Entonces va a ser cubo igual a 0 también, ¿sí? Bueno, aquí vamos a empezar con el ciclo. El ciclo, como es una condición la que se tiene que hacer, en diagrama de flujo tenemos las condiciones con un rombo, ¿sí? Entonces aquí va a ser contador, cont, si es menor o igual que 10, ¿verdad? Si es menor o igual a 10, ¿sí? Si dice que sí, de hecho, el ciclo while se utiliza siempre cuando dice sí. Eso es parte de su estructura, ¿sí? Entonces aquí, si dice sí, entonces vamos a hacer ya el proceso, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Como el contador es el que vamos a utilizar como que fuera un número, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar cubo, porque es lo que tendríamos que hacer, igual a cont, que va a ser el número que vamos a utilizar, elevado al cubo, ¿sí? Después, nosotros aquí vamos a, porque aquí tenemos el contador en 0, ¿sí? Entonces, ahora lo tenemos que incrementar. ¿Y cómo lo incrementamos? Lo vamos a incrementar con cont igual a cont más 1. Si ustedes miran la presentación, dice que el contador se incrementa de manera constante, ¿verdad? Esta es la constante que estamos colocando aquí, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que le estamos incrementando. Y va a ser de 1 en 1 hasta que lleguemos a 10, ¿sí? Perdón. Aquí podemos colocar, en esta podemos colocar menor o igual que... Lo vamos a colocar como 10 mejor nada más. Porque si colocamos el igual, incluimos el 10 y entonces nos saldrían 11 datos, ¿sí? Bueno, vamos a seguir aquí, ¿sí? Entonces después, ¿qué es lo que vamos a hacer? A mostrar. Ya vamos a mostrar la información. Como lo queremos ir mostrando en cada momento, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ir mostrando cada dato. Entonces aquí sería, vamos a mostrar el contador, coma, voy a colocar aquí para que me deje una sangría de 5 y después voy a colocar cubo, ¿sí? Y esa sería la información que vamos a tener, ¿sí? Bueno, esto que está aquí, yo quiero que se repita las n veces, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a colocar esto va a ser lo que se va a repetir. Esto es lo que se va a repetir.
y se va a repetir aquí. Bueno, mejor lo vamos a colocar punteada, porque realmente no es un ciclo que nosotros estemos viendo, sino que es la estructura repetitiva, ¿sí? Entonces, termina esto aquí y regresa aquí. ¿Cuándo va a salir? Cuando termine y sea los 10 datos. Entonces aquí solo vamos a tener el fin, ¿sí? Si se dieron cuenta, aquí tenemos el contador como un dato, ¿sí? O sea, si ustedes se dan cuenta, el contador es el que nos está ayudando a llegar a ingresar los 10 datos, y él va a ser el dato también. El contador aquí es el dato, ¿sí? Bueno, y ahí terminaríamos con este, ¿verdad? ¿Sí? Vamos entonces a hacer lo que es el pseudocódigo. Programa con ciclo while. Con ciclo while. Controlado por contador. ¿A qué se le llama controlado? ¿Sí? Aquí miren, el contador es el que nos va a indicar si sigue o no sigue el programa, ¿sí? Lo vamos a hacer aquí en pseudocódigo, y entonces aquí sería variables. Variables. ¿Cuáles serían las variables? Entero va a ser el contador, que va a ser igual a 0, y va a ser el cubo, que va a ser igual a 0 también, ¿sí? Bueno, después de esto, iniciamos, ¿verdad? Inicio, y aquí tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el inicio? Sería hacer perdón. No, lo que tenemos como inicio es el mientras, ¿verdad? Sí. Mientras, vamos a colocar aquí la condición. Recuérdense que la condición es si es menor que 10. ¿Sí? Si es sí, vamos a hacer todo esto que está aquí. Esto que está aquí se llama cuerpo del ciclo. Bueno, después del mientras tenemos lo que es hacer. Ay, perdón, vamos a dejar una sangría porque esto está dentro del ciclo. Hacer, vamos a hacer cubo igual a cont al cubo, ¿verdad? ¿Sí? Y después vamos a volver a hacer el cont igual a cont más 1. ¿Sí? Bueno, después vamos a mostrar. ¿Qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar lo que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Esto que está aquí. Cont. Vamos a mostrar la variable tal cual, ¿verdad? ¿Sí? Después esta sí la vamos a colocar entre comillas, ¿verdad? Porque queremos que nos dejen los 5 espacios. De ahí coma y colocamos cubo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a tener dentro de nuestro ciclo. Entonces aquí sería fin de mientras.
Y aquí terminamos el ciclo. Y aquí colocamos el fin. Y terminamos el programa. Si se dan cuenta, es una estructura pequeña, ¿verdad? Y el ciclo, ¿verdad? No podemos colocar aquí, no podemos colocar aquí un if, porque el if no se repite, solo hace una sentencia. O sea, solo es para un dato. En cambio aquí el mientras nos hace la estructura repetitiva, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Porque tenemos las estructuras repetitivas mientras, hacer mientras y for, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a hacer el otro ejemplo. Bueno, algo importante antes del otro ejemplo. ¿Por qué yo coloco el contador? ¿Por qué inicializo el contador en 0? El contador lo inicializo en 0, pero yo aquí estoy tomando aquí va a ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Entonces yo aquí voy a tener el primer dato, el segundo dato, el tercer dato, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el 10º dato. ¿Sí? O sea, aunque yo empiece en 0, el 0 no es no es un número como tal, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, en este caso sí va a ser un número como tal, ¿verdad? Pero es un dato más, ¿verdad? ¿Sí? Es un dato, ¿de acuerdo? Entonces aquí nuestra tabla va a empezar en 0, ¿sí? Esto que yo voy a visualizar así, aquí es, perdón, cont, y voy a dejar un espacio y después voy a colocar cubo, ¿verdad? Entonces mi respuesta va a ser 0, 0, ¿verdad? Después va a ser 1, 1, ¿verdad? Después va a ser 2, ¿verdad? Y voy a colocar el cubo de 2, ¿verdad? ¿Sí? Ay, Jesús. Que el cubo de 2 es igual a 8, ¿verdad? Y así se va a ir, ¿verdad? Eso es lo que se va a mostrar ya en el programa hecho, ¿sí? Bueno, vamos entonces a hacer esto. Aquí ya no va a ser el contador un dato más, sino que el contador solo nos va a ayudar a contar, ¿sí? Nos ayuda a contar, ¿sí? ¿A contar qué? Los 10 datos, las 10 estaturas de la persona. Las estaturas. Las estaturas. ¿Eh? Bueno, entonces iniciamos. Dice, ingresar las estaturas de 10 personas, convertir las estaturas a centímetros y calcular la suma y el promedio. Vamos a mostrar la suma y el promedio, ¿verdad? ¿Sí? Pero primero las tenemos que convertir a centímetros, ¿sí? O sea que solo la tenemos que multiplicar por 100, ¿verdad? Porque recuérdense que una estatura, la estatura sería estatura
sería igual a 1.78. Y si la vamos a convertir, vertir de metros, que sería el 1.78 a centímetros, solo tenemos que multiplicarla por 100, ¿verdad? 1.78 por 100, ¿verdad? Porque un metro tiene 100 centímetros. Entonces, al final quedaría cent igual a 1.78, ¿verdad? A 178, perdón. Esa sería la conversión y después ya hacemos la suma y el promedio. Bueno, vamos entonces. Vamos a hacer el diagrama de flujo, que sería el inicio, vamos a colocar aquí a declarar las variables. Estatura siempre va a ser de tipo real. ¿Sí? Porque es lo que estábamos ingresando aquí. 1.78, lo estamos ingresando en centímetros, en metros, perdón, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener real, va a ser estatura, esta vamos a colocar, si quieren, coma, vamos a colocar la conversión a centímetros, vamos a colocar un poquito más aquí, ay, perdón. Centímetros, cent igual a 0. Después tenemos que colocar, como tenemos que hacer suma y promedio, ¿verdad? ¿Sí? Igual a 0. Pero nos falta colocar quién nos va a contar. Y aquí tenemos que colocar el contador. Los 10 datos tienen que ser contados por el contador, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a colocar entero el cont igual a 0, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya tenemos lo que son las estaturas, que es lo que tenemos que ingresar. Vamos a convertirlas a centímetros, ¿sí? Voy a colocar aquí el centímetro. Tengo que calcular la suma. Voy a colocar aquí la suma y eso es un cálculo que tengo que hacer, al igual que los centímetros, esa conversión lo voy a procesar dentro del programa, es igual a 0, igual a suma, igual a 0 y el promedio igual a 0, ¿sí? Por ser estructura repetitiva, siempre vamos a tener que tener un contador para que nos vaya contando cuántos datos vamos ingresando, que en este caso sería este contador de aquí, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con la estructura. Ya declaramos los datos, ¿sí? Ahora, ¿qué sentencias o qué acciones queremos que se repitan? Como queremos que se repitan, las incorporamos en un ciclo while, ¿sí? Entonces aquí el ciclo while es por medio de una condición, ¿sí? Entonces aquí, como es controlado por contador, va a ser cont menor que 10, ¿sí? Recuerden que como empezamos en 0, va a llegar hasta 9, pero porque no estamos incluyendo aquí el 10, pero sí tenemos los 10 datos, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces aquí vamos a colocarle, si es sí, que para que sea while, tiene que ser cuando sea verdadera la sentencia, se va a repetir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué se va a repetir? Como yo tengo que ingresar 10 datos, ¿verdad? Entonces quiero que se repita esto, ¿verdad?
No voy a estar escribiendo 10 veces, ingrese el dato y leer, ¿verdad? Sino que lo coloco dentro de una estructura repetitiva para que ahí se vaya repitiendo. Entonces aquí ingrese las estaturas. 2 puntos y comillas, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí voy a leer, aquí sí leo, ¿verdad? Porque en el anterior solo se generaron. ¿Qué voy a leer aquí? Estatura, Recuérdense que lo dejé como Bueno, ya que tengo la estatura, ahora la tengo que convertir a centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí voy a colocar cent igual a estatura por 100, porque la tengo que convertir a centímetros. Recuérdense que aquí yo puedo ingresar cualquier dato, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora voy a sumar la estatura. Hago otro proceso. Voy a hacer suma. Esto se convierte para nosotros, la suma se convierte para nosotros en un acumulador, ¿sí? Que también está en la presentación. Va a ser suma igual a suma más estatura. Perdón. Aquí como ya lo convertimos, vamos a colocar los 2 centímetros, ¿verdad? Cent, que son los centímetros, ¿sí? Entonces aquí volvemos a esto, ¿verdad? Con el acumulador se incrementa de manera variable, ¿sí? Esto es, porque es una variable la que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces este se convierte en un acumulador. Bueno, seguimos entonces con el programa. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Tengo que hacer el promedio. Pero el promedio yo no lo puedo hacer dentro del ciclo. ¿Por qué no lo puedo hacer dentro del ciclo? Porque si ustedes se dan cuenta, ahorita yo aquí solo he ingresado un dato, ¿sí? Y entonces no voy a estar diciendo que voy a hacer un promedio. La suma de eso va a ser solamente un dato dividido entre 1. Entonces, yo tengo que terminar de ingresar los 10 datos para lograr hacer el promedio. Y también de la misma forma, lograr mostrar la suma de los 10 datos. Entonces, tampoco muestro aquí la suma, sino que hasta que salgo del ciclo, ¿sí? Bueno, ¿qué me falta aquí? Recuérdense que yo tengo que incrementar el contador. Entonces ahora me falta incrementar el contador para yo el contador es lo último que se hace, ¿verdad? La última acción que se hace. Cont igual a cont más 1, ¿sí? Y si se dan cuenta aquí, el contador está incrementado de manera constante. Esta es una constante, ¿sí? Bueno. Y entonces esto queda aquí. Después regresa esto para hacer el otro dato, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve el contador? El contador me sirve para que pasemos al otro dato, porque aquí yo ingresé un dato, ¿sí? Pero al hacer esto aquí, yo le estoy diciendo que le sume o que pase al siguiente dato. Entonces vuelve a hacer lo mismo, ¿verdad? Ingrese la estatura. Entonces yo ya voy a ingresar la estatura, el segundo dato, ¿verdad? De la estatura. Y voy a convertirlo, lo voy a sumar y todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, eso es lo que quiero que se haga aquí, ¿verdad? ¿Sí? Este sería, vuelvo aquí a repetir, el cuerpo del ciclo.
¿Qué quiere decir el cuerpo del ciclo? Son las estructuras que se repiten. ¿Sí? Las instrucciones, perdón, que se repiten, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora aquí vamos a tener el no. ¿Qué vamos a hacer en el no? Pues vamos a hacer el promedio. Promedio va a ser igual a suma dividido el contador, porque el contador es el que tiene el total. Y ahora solo muestro. ¿Qué tengo que mostrar? Dice, la suma, tengo que mostrar la suma y el promedio. Entonces yo voy a mostrar aquí. La suma es 2 puntos, suma. Y aquí voy a mostrar el promedio es prom, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí yo ya coloco el fin. Ese sería el fin del programa. ¿Sí? Recuérdense, el promedio no se puede mostrar o no se puede hacer dentro del ciclo. Se tiene que hacer fuera del ciclo, ya que se leyeron el total de datos que se van a procesar. Bueno, vamos a hacer el diagrama de flujo. ¿Sí? Bueno, voy a hacer aquí el diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces aquí sería programa con el ciclo while. While o mientras, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a colocar aquí las variables. Variables. Vamos a hacer entero. Vamos a hacer el contador igual a 0. También de tipo real, que es la estatura, es stat. Cent, van a ser los centímetros. Va a ser la suma. Y va a ser, perdón, aquí va a ser igual a 0 y el promedio igual a 0. ¿Sí? Bueno, aquí ya terminamos de declarar los datos. Entonces vamos a iniciar el programa. El programa lo vamos a iniciar con mientras, ¿verdad? ¿Sí? Este es el ciclo while. While o mientras, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a colocar aquí? Pues aquí vamos a colocar la condición. Va a ser, como es controlado por contador, va a ser cont menor que 10. ¿Sí? Bueno, aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí dice que tenemos que hacer, vamos a ingresar las estaturas. ¿Sí? Vamos a mostrar. ¿Qué vamos a mostrar? El mensaje, ¿verdad? Ingrese las estaturas. Podemos colocar aquí en metros, ¿verdad? 2 puntos. Ay, perdón, aquí no lleva paréntesis. Bueno, después vamos a leer. ¿Sí? Aquí leímos, ¿verdad? ¿Sí? Aquí leímos. Entonces vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? La estatura, ¿verdad? La estatura en metros. Ahora la vamos a convertir. ¿Sí? Ahora la vamos a convertir. Aquí la estamos convirtiendo. Entonces lo mismo tenemos que hacer aquí. Aquí sería hacer. ¿Qué vamos a hacer? Send. Perdón, voy a quitar esto aquí. Voy a hacer send igual a estatura stat por 100, ¿verdad? Que son los centímetros que hay en un metro. Esa es la conversión, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, después yo tengo que hacer la suma. Ya que ya lo convertí
ahora sumo, ¿verdad? Va a ser suma igual a suma más cent. ¿Sí? Ahora tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Ya solo me queda esto de aquí, ¿verdad? Ya hice la conversión, ya hice la suma, ahora solo tengo que incrementar el contador. Entonces, ahora voy a hacer otra vez. Hacer cont igual a cont más 1. ¿Sí? Y ahora aquí ya terminé el ciclo. Fin de mientras, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora tengo que seguir con qué, con el promedio. Hacer, si se dan cuenta, es fuera del ciclo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Tengo que hacer promedio igual a suma dividido cont. ¿Sí? Después de esto voy a mostrar. ¿Qué voy a mostrar? Voy a mostrar la suma y el promedio. El promedio es 2 puntos, coma, prom, ¿verdad? ¿Sí? Igual aquí, ¿verdad? Mostrar la suma es 2 puntos, comillas, coma y suma. Y aquí ya coloco el fin, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y esto que está aquí es el cuerpo del ciclo. ¿Qué quiere decir el cuerpo del ciclo? Las instrucciones o acciones que se repiten. Pero se van a repetir dentro, se repiten dentro del ciclo, ¿verdad? ¿Sí? No es que nosotros las vayamos a repetir, ¿verdad? Si no, imagínense, tendríamos que repetir esas instrucciones 10 veces. Entonces, eso es lo que nos ayudan los ciclos a realizar. Y entonces aquí estaríamos ya con los dos programas, ¿verdad? ¿Sí? Tanto en diagrama de flujo, pseudocódigo, donde el contador solo nos va a ayudar a contar. Y aquí, en este primero, que el contador es el que utilizamos como un dato. ¿Sí? Entonces, eso sería todo. Gracias.